Entré en la habitación equivocada del hospital por error, y eso fue lo que lo cambió todo. En un rincón, una anciana luchaba por respirar, caída junto a su cama. Corrí a ayudarla, llamé a los médicos y me quedé a su lado hasta que se calmó. Más tarde, cuando volví a verla, me sujetó la mano con fuerza, miró a su alrededor y en voz baja susurró: «Toma las llaves de mi piso, no vuelvas a casa y no le digas a tu marido dónde estás». Mi corazón se disparó. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar por qué, porque lo que dijo a continuación me heló la sangre. Bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Antes de empezar, por favor, escribid desde dónde nos estáis viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Deseamos que tengáis una magnífica experiencia escuchando este fascinante relato. Aquella mañana, Sofía se despertó sobresaltada, mirando a su alrededor, sin entender qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando era lo siguiente. Su marido, Mateo, se agitaba en sueños, moviendo los brazos como si intentara agarrar algo, y gemía ahogadamente: «Oro, es mi oro, más oro». Genial, ahora me va a dejar un moratón, pensó Sofía frotándose la mejilla dolorida. Las chicas del trabajo se van a reír de mí. ¿Por qué me estás pegando? Sofía intentó despertar a su marido con cuidado. ¿Pero cómo? Remaba tan animadamente con los brazos y daba tantas patadas que era peligroso acercarse. Mientras su esposa buscaba una forma de llegar hasta Mateo, él estaba inmerso en un sueño feliz, en el que llenaba cofres con montones de monedas de oro y pepitas. Montañas de oro brillaban en el desierto, calentadas por el sol abrasador, y en medio de los tesoros había una esfinge que lo llamaba con una voz aterradora: «Tienes 5 minutos para llenar los cofres de oro. Lo que consigas coger es tuyo». Y Mateo lo conseguía. Trabajaba con todas sus fuerzas, llenando un cofre enorme con el oro abrasador con sus propias manos, mirando de vez en cuando el gran reloj de arena que estaba junto a la esfinge. Tenía una sed terrible, la garganta seca de tanto esfuerzo, pero tenía que seguir cogiendo el oro. «Si al menos tuviera una pala aquí», pensó Mateo con pesar, y todo sudado, se puso a remover el oro aún más rápido. Pero entonces la esfinge se le acercó, y con una voz femenina dolorosamente familiar le dijo: «Cariño, despierta, es hora de ir al trabajo». «No quiero ir a la oficina», respondió Mateo dolido. «Ahora tengo oro y me sobra. Música no es justo». «Entonces, ¿qué quieres?» «¡Agua!», gritó Mateo. Música, y su voz se volvió ronca. Pero si era agua lo que quería, agua tendría. Mateo saltó de la cama con un grito desesperado, tanteando su rostro y su pijama mojados, todavía medio dormido. Sobre él, con una tetera en la mano, estaba su esposa, que apenas podía contener la risa. «¿Dónde estoy?», vio Mateo, lastimosamente, girando los ojos, sin entender nada. «¿Dónde está el oro?». «Bebe menos», rió Sofía, alborotando el pelo mojado de su marido. «Casi me dejas un ojo morado. ¿Qué hicisteis en esa recepción de negocios? ¿Nadasteis en una piscina de orujo? Ayer estabas hecho polvo». «No me des consejos, y sí, hazme un café bien cargado», murmuró Mateo, sujetándose la cabeza. «Ya lo he hecho. Toma, así será más fácil». Y Sofía le entregó a su marido un vaso de agua con una pastilla efervescente para la resaca. «Agua», suspiró Mateo, y vació el vaso de un trago. «Si supieras el negocio que me espera, no te estarías riendo de mí ahora. Voy a convertirme en un magnate del oro». «¿Cómo? ¿Qué?», preguntó Sofía, y, por precaución, le puso la mano en la frente a Mateo. Estaba fría. Mateo frunció el ceño y se apartó de la mano de su esposa. «Pues sí». «Ayer en la recepción conocí a un magnate minero muy respetable. Está vendiendo una gran extensión de tierra repleta de oro. ¿Entiendes lo rentable que es eso?». Sofía miró a su marido con desconfianza y le entregó el café. «Si es tan rentable, ¿por qué no se queda él con el terreno? Música, ¿y con qué dinero lo vas a comprar?». «Todo nuestro dinero está invertido en el negocio». Mateo tomó un sorbo del café aromático y respondió: «Buena pregunta, Sofía. El señor Morales, el magnate del que te hablé, ya tiene varios terrenos así, no necesita un tercero. Dijo que quiere ir apartándose poco a poco de los negocios y pasar el resto de su vida en alguna isla paradisíaca. Pero ya lo he pensado, y he decidido que yo también necesito cambios. Por eso, hoy mismo vendo mi negocio e invierto el dinero en la minería de oro. Es verdad que ese dinero no será suficiente para comprar un terreno tan lucrativo. Voy a pedir un préstamo al banco». Sofía, sorprendida, se hundió en el sillón. «¿Pero qué riesgo tan enorme? Comprar algo a alguien a quien no conoces bien. ¿No tienes miedo?». «¿Miedo de qué? Aquí todo es transparente y además está respaldado por documentos. Si supieras cómo está subiendo el precio del oro, no hablarías así.
Mejor apoya a tu marido en esta iniciativa en lugar de estar ahí temblando con esas carnes tuyas. Has vuelto a comer pan. Vas a hincharte como un hipopótamo. Sofía se estremeció. Cada vez que su marido se irritaba con sus palabras, le daba donde más le dolía. Sofía era una joven guapa, pero un poco más rellenita de lo que los estándares de su marido exigían. Para algunos podría parecer una auténtica belleza. Música con formas exuberantes, una espesa melena de pelo negro, rasgos delicados y unos grandes ojos azules como el mar. Los hombres se fijaban en Sofía, pero no su marido, que creía que debía adelgazar y abandonar su amada profesión de repostera. No es pan, son napolitanas de chocolate, respondió ella dolida. Corre antes de que la hipopótamo se lo coma todo y no te deje nada. ¿Qué dices? Y Mateo se fue a la cocina. En el fondo, Mateo siempre se había considerado un hombre calculador, y se enorgullecía de ello. Su matrimonio con Sofía no era para él más que un buen negocio. En su momento salía con 2 chicas a la vez, que vivían en partes diferentes de la ciudad y no sabían de la existencia la una de la otra. Y cuando el astuto pretendiente tuvo que elegir, se quedó con la rellenita Sofía y no con la alta y guapa Carla. Y no porque le gustara mucho la tranquila y algo despistada Sofía. Todo lo contrario. Simplemente los padres de Sofía ofrecían una buena dote y Carla no tenía ni un céntimo, así que tuvo que despedirse de Carla. ¿Me dejas? Carla estaba en shock por la traición de Mateo. ¿Pero por qué? Lo siento, eres increíble. Se encogió de hombros el joven. Pero el amor es el amor, y comer hay que comer siempre. Soy pobre como una rata de iglesia y tú también. Juntos lo pasaremos mal, así que espabila y búscate un tío con pasta. Una bofetada resonó en el pasillo de la residencia de estudiantes donde vivía Carla y Mateo. Recibiendo el pago por su deshonestidad, se dio la vuelta y se fue silbando una canción animada. Música. Le era indiferente el sufrimiento de la chica rechazada, pues le esperaba la boda con una novia rica. Un año después de la boda, los padres de Sofía murieron en la sierra, víctimas de un desprendimiento de tierra sobre cuya posibilidad el yerno sabía perfectamente, pero no avisó a sus suegros. Después del entierro, la joven pareja se mudó del piso alquilado a la acogedora casa familiar de Sofía. Mateo, a diferencia de su esposa enlutada, estaba en una nube de felicidad, disimulando cuidadosamente su alegría. En los meses siguientes, aprovechando el estado de shock de Sofía, la convenció para que firmara algunos documentos relacionados con la herencia, entre ellos la transferencia formal de la casa a su nombre. Sofía, confiada y todavía abrumada por el dolor de la pérdida, firmó sin preguntar. Y 6 meses después, Mateo se hizo completamente con el pequeño negocio del padre de Sofía de producción de madera, ampliándolo considerablemente con el tiempo. Y ahora, sentado en su despacho, soñaba con un nuevo negocio que en sentido literal le prometía montañas de oro. Los sueños de color de rosa de Mateo fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. La elegante secretaria apareció para avisar sobre los visitantes tan esperados. Mateo, han llegado sus visitas. ¿Puedo hacerlos pasar? Claro, mujer. Ya te di todas las instrucciones. Mateo se ajustó nerviosamente la corbata, pero solo lo empeoró. Ahora la corbata estaba completamente torcida. En el despacho entraron 3 personas, 2 hombres, música uno de los cuales era el señor Morales, con quien Mateo se había encontrado en la recepción, y una joven mujer. Ella caminaba por delante de los demás y era deslumbrante. Un elegante traje de chaqueta de cuero, el pelo dorado en ondas cayendo hasta la cintura y un rostro bello como el de las diosas griegas. Mateo la miró a los ojos y se quedó paralizado. Ante él, con una sonrisa condescendiente, estaba Carla, aquella misma chica del barrio humilde que él había abandonado tan despiadadamente. ¿Me reconoces, Mateito? Sonrió ella, saboreando el estupor de su exnovio. Carla, ¿cómo estás? ¡Qué señora tan importante! Apenas te reconozco. Una auténtica belleza. El corazón de Mateo latía desbocado. Vayamos al grano, Mateo. No hemos venido para escuchar cumplidos, sino para hacer negocios. ¿Te apuntas o no? Lo cortó Carla, acercándose tanto a él que pudo leer el aroma de su pelo. Me apunto. Mateo apenas pudo decirlo, todavía en estado de shock por el inesperado encuentro. Caballeros, es su turno, ordenó Carla y se acomodó perezosamente en el sillón. Mientras tanto, examinaré sus documentos para ver si no está intentando engañarnos. Carla rió, pero era una risa amarga, y Mateo se juró a sí mismo que le pediría perdón a la bella mujer, costara lo que costara, sobre todo porque su corazón, recordando el pasado, ardía en llamas, anunciando que la pasión había vuelto. Los 2 hombres que venían con ella se sentaron a la mesa de negociaciones y comenzaron a hablar sobre las ventajas de la minería de oro y sus enormes beneficios. El señor Morales se esforzaba más que nadie, presentando su propuesta en detalle,
¿Cómo sé que no me estáis engañando, amigos míos? Mateo entrecerró los ojos. Mis abogados analizarán minuciosamente el negocio. No me van a engañar. Además, enviaré a mi asistente al lugar de la mina. El hombre mayor protestó ofendido. ¿Cómo es posible? Incluso hemos traído una muestra de una pepita de oro de esa zona que estamos vendiendo. Estaba a poca profundidad, lo que significa que si empezamos la explotación, habrá más oro y en cantidad. Aquí está el certificado que confirma que esta muestra fue encontrada exactamente en ese terreno. Y el señor Morales sacó de su maletín una cajita de madera y un documento con sello oficial. Si no tienes intención de comprar, nos vamos a ver a otros interesados, murmuró Carla suavemente. No somos mendigos, ¿entiendes? Mateo, embriagado por la atención y el encanto de ella, abrió la cajita y sacó la pepita. El oro brilló a la luz, encendiendo en sus ojos un brillo de codicia. Vaya, aquí hay unos 200 gramos por lo menos, dijo admirado, sopesando la pepita en su mano. Mateo leyó rápidamente lo que estaba escrito en el certificado, sin dejar de mirar a Carla, que estaba graciosamente acomodada en el sillón y miraba lánguidamente a su exnovio. No te distraigas, Mateito. Lee el papelito, si no te vamos a engañar. Ella coqueteaba con Mateo. Con estas palabras, sus dos acompañantes saltaron indignados en sus sillas, y Mateo se atragantó con su propia saliva. Carlita, ¿cómo puedes bromear así con una persona? Dijo con cuidado el segundo hombre. No pasa nada, sobrevivirá, ¿verdad, cariño? Y Carla se inclinó hacia adelante, insinuando a Mateo que los antiguos sentimientos aún existían. El pobre Mateo, sudando frío, luchaba contra dos deseos: enriquecerse fabulosamente y volver música a estar cerca de la deslumbrante belleza. Quería las dos cosas y por ello, dándose cuenta de que la compra de un negocio lucrativo lo haría atractivo a los ojos de Carla, firmó sin leer el contrato de compra del terreno junto con las minas adyacentes que el antiguo dueño vendía a un precio bajo. En aquellas minas apenas quedaba oro, pero había equipos que valían mucho dinero. Aún así, te ahorras un buen pico, listillo. Bromeaba el ahora ex dueño de los terrenos y minas. Cuando celebraban el acuerdo en el restaurante, Carla estaba sentada al lado de Mateo, lo que le provocaba escalofríos. Después de la cena, Mateo, ya bastante bebido, abrazaba a sus socios como si fueran viejos amigos. Al despedirse, Carla tomó a Mateo de la mano y mirándole a los ojos, preguntó suavemente: ¿Qué tal si te quedas conmigo? Pero estoy casado, murmuró Mateo, en el fondo feliz con la propuesta, con esa gorda. Además, Carla soltó una carcajada y lo besó. Mateo asintió con la cabeza, culpable, y abrazó a su vieja amiga. «Vámonos a Ibiza», exclamó Carla. «¿Llevas el pasaporte contigo?» «¿Para qué? Vivimos en una zona turística. El mar está aquí al lado». «¿Ah, sí?» Carla se puso las manos en las caderas y entornó los ojos. «La alianza te ata al suelo. Te han cortado las alas, mi halcón. Pues quédate». Y se dio la vuelta para marcharse para siempre. Deslumbrante y audaz, el opuesto completo de la esposa de Mateo. «Espera. Puedo ir un par de días. Diré que es un viaje urgente por el nuevo negocio». Mateo se quedó quieto, mirando con pesar a los ojos de Carla. «Está bien, entonces compra el billete y nos vemos en el aeropuerto». Rió Carla y se fue, dejando a Mateo en una dulce anticipación del reencuentro. No recordaba cómo llegó a casa, se cayó en la cama con los zapatos puestos y se durmió. Por la mañana se despertó en pijama. Sofía le había cambiado cariñosamente de ropa mientras él dormía soñando con Carla. 2 días después, Mateo se fue de vacaciones a las islas durante una semana entera, mintiendo a su esposa que el viaje era para inspeccionar el terreno aurífero. Y Sofía, como siempre, le hizo la maleta a su marido y comprobó que llevara todos los documentos. Mientras Mateo se divertía sin límites con la amante que le había nublado la razón, a Sofía le cayó una herencia inesperada. La notaria apareció directamente en su lugar de trabajo. ¿La señora Sofía Campos, hija de Damián Campos?, preguntó severamente una mujer de pelo canoso con un sobrio traje de tweed. ¿Soy yo? ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía, asustada. La notaria, aparentemente acostumbrada a este tipo de reacción, le explicó todo con calma y claridad, sentándose en una silla cerca de la ventana. Soy la notaria de su tía, doña Carmen Campos. ¿La conoce? Sí, es la hermana de mi padre, pero no la recuerdo bien. Mis padres, por alguna razón, no se relacionaban con ella. No sé muy bien cómo empezó todo, respondió Sofía desconcertada. Eso ya no importa, porque su tía falleció recientemente, dejándole a usted un pequeño capital y una hermosa finca a orillas del mar, a pocos kilómetros de aquí. ¿Pero por qué a mí? Sofía estaba en shock. Qué pena por mi tía. Y ni siquiera sabía que había muerto.
La notaria le tendió los documentos. Firme y tome posesión de la herencia. Creo que esta carta responderá a su pregunta. La notaria le entregó los documentos para firmar y un sobre con la carta de su tía. Sofía firmó los documentos que acreditaban que la hermosa finca ahora le pertenecía. Cuando la notaria se fue, Sofía, música todavía sin creer lo que estaba pasando, abrió el sobre con manos temblorosas. En él había una carta y una foto antigua en blanco y negro. ¿Y quién es este? Se parece mucho a mí. Sofía examinó curiosamente la fotografía. En ella aparecían un niño y una niña de unos 10 años de pie, en lo alto de una colina. Fueron fotografiados en un momento en que, riendo, lanzaron sus sombreros al aire, y detrás de ellos estaba el mar. Al niño, Sofía lo reconoció de inmediato. Era su padre, y la niña era su copia exacta, solo que las trenzas eran más cortas. En el reverso de la fotografía había una inscripción a tinta: Damián y Carmencita divirtiéndose. De repente, el corazón de Sofía se encogió de dolor. Recordó a su padre, tan bueno y alegre, que había dejado este mundo tan pronto. Apretó la querida foto contra su pecho y susurró: Papá, te quiero tanto, os echo tanto de menos, a ti y a mamá. Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos, y Sofía necesitó beber agua para calmarse de alguna forma. Desdobló la hoja y comenzó a leer. Querida sobrina, perdóname por haberme acordado de ti de una forma tan triste. Es que la autora de esta carta es una gran cobarde y una orgullosa de proporciones universales que tenía miedo de dar el primer paso. Cuando tu padre, mi hermano, murió, me di cuenta de la tontería que había cometido al no participar en vuestras vidas. Y ahora, en mi lecho de muerte, me arrepiento de una sola cosa: haber perdido un tiempo feliz al lado de personas queridas. Probablemente ni me recuerdes, pues la última vez que te vi tenías 2 años y después tu padre y yo dejamos de hablarnos, y todo por mi codicia. No repartimos la herencia de nuestra madre, en cuyo honor te pusieron el nombre. Me apoderé deshonestamente de la parte que le correspondía a tu padre, incluyendo un terreno que valía mucho. Construí una casa preciosa a orillas del mar, pero eso no me trajo la felicidad. Me quedé sola hasta el final. Por eso, todo lo que tengo te lo dejo a ti, Sophie. Espero que tu padre me perdone cuando nos encontremos en el cielo y que pueda mirarlo a los ojos sin vergüenza. Vive feliz, mi querida, y no permitas que nadie te haga daño. Tu tía música, Carmen. Sofía ya no pudo contener las lágrimas. Lloraba con el rostro hundido en la hoja de papel. Sophie, ¿estás bien? Su colega y amiga Lucía abrió la puerta del despacho. No, mi tía ha muerto y ni siquiera me he despedido de ella, respondió Sofía entre sollozos. Acabo de descubrir que vivía cerca de mí, necesitaba mi ayuda, música, y yo no sabía nada. Lucía abrazó a su amiga por los hombros y de repente también se echó a llorar. ¿Por qué lloras?, preguntó Sofía, sollozando. Me das pena. Y así lloraron, abrazadas, hasta que el jefe del obrador, que había entrado en el despacho, las mandó a casa. No soportaba las lágrimas femeninas. Las dos amigas, con los ojos hinchados y la nariz roja, iban en taxi a casa de Sofía, cuando Lucía, dando una palmada, dijo: Sophie, ¿qué tal si vamos a ver tu casa junto al mar ahora mismo? ¿Por qué no? Ahora Sofía se sorprendió. ¿Por qué esperar? Vamos. Lucía le dio un golpecito en el hombro al taxista y pidió: Señor, ¿puede dar media vuelta? Ahora vamos en otra dirección. El taxista, a quien ya nada le sorprendía, silbó y animadamente respondió: A su disposición. ¿Señoritas? Olé, allá vamos, exclamaron las amigas a coro y rieron. Y el taxista pensó: mujeres. Faltaba poco para llegar a la finca cuando la carretera se bifurcó. ¿Y ahora por dónde? Música, preguntó el taxista. ¿Hacia dónde voy? ¿Derecha o izquierda? No hay ninguna señal. Ve por la derecha y te harás rico. Ve por la izquierda y te casarás, soltó la bromista Lucía. El taxista no entendió la broma y se enfadó. Miren, señoritas, no tengo intención de quedarme aquí adivinando con ustedes. Páguenme la carrera y bájense. Mi coche no se mueve más. Hagan lo que quieran ahí. Háganselo ricas. Cásense. No es asunto mío. Tengo que ir a casa. Mi mujer me espera para cenar. Sofía pagó al taxista y las amigas salieron del coche. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía en voz baja, arrepintiéndose de su lengua larga. Vamos a pie, tontita, con el sol que hace. Música, respondió Sofía. ¿Cómo que a pie?, se asombró Lucía. Exactamente así, rió Sofía. Entonces preguntemos a alguien, sugirió Lucía. Mira, por ahí viene un anciano, probablemente es de por aquí. Vamos a preguntarle todo lo que necesitamos.
El anciano era un señor bastante agradable que fue el primero en hablar con ellas, deteniendo su vieja bicicleta al lado de las chicas. Buenas tardes, señoritas. ¿De dónde sois tan guapas? Preguntó, bajando de la bicicleta y quitándose el sombrero. Hola, señor, saludó Sofía. Estoy buscando la casa de mi tía Carmen. Me la ha dejado en herencia. ¿Puede indicarnos el camino? El anciano se detuvo y silbó, clavando una mirada inquisitiva en el rostro de la chica. Así que eres tú, Sofía, la sobrina de la patrona. Vaya muchacha más guapa, encantado de conocerte. Soy José, pero todos me llaman Pepe el jardinero. Trabajaba para tu difunta tía. Cuidaba de la finca, la casa y el jardín. Hay trabajo de sobra y todo necesita atención. La patrona, alma de Dios, antes de morir me pagó 1 año por adelantado para que pudiera entregártelo todo en perfectas condiciones. Si no te importa este viejo, puedo seguir cuidando de la finca. Claro que desee. Estaré encantada. En un impulso, Sofía abrazó al anciano. Él esbozó una sonrisa satisfecha y dijo: Entonces, id por la izquierda. Está aquí al lado. Yo me adelanto. Abro la verja y pongo la tetera al fuego. Tu tía tenía una colección de tés. Yo tengo unos saladitos conmigo. Mi mujer me los ha dado para que esté más animado. Os los ofreceré. Gracias, Pepe, le gritó Lucía mientras se alejaba y giró el rostro hacia la brisa del mar. Qué bien se está aquí. Ahora solo hay que subir esa colina. Sofía reconoció el lugar desde lejos. Era el mismo de la fotografía que su tía Carmen le había dejado. Cuando vieron la finca, se quedaron por un momento sin palabras. Era, sin duda, un sueño de cristal que se había hecho realidad. La cima de la colina parecía coronada por una casona señorial blanquísima, rodeada por cascadas de terrazas que descendían por la ladera. Los altos ventanales en arco, como ojos atentos, se volvían hacia el mar, y brillaban con vidrieras de colores. Los muros de piedra contrastaban con las tejas de terracota del tejado, creando un efecto de inexpugnabilidad. Música. Parecía que cada piedra había absorbido el calor del sol del mediodía y la frescura de las brisas marinas. Las amigas contuvieron la respiración, entraron por las puertas abiertas por Pepe el jardinero y se encontraron entre magnolias en flor y naranjos. El aire estaba impregnado de aromas de rosas y de la brisa del mar que de lejos traía el canto de las gaviotas. ¡Madre mía!, susurró Lucía y abrazó un rosal para aspirar su perfume. Voy a desmayarme. ¿De verdad me está pasando esto?, preguntó Sofía sin aliento. No te desmayes, todavía tenemos que visitar la casa. Lucía tomó a Sofía del brazo y la llevó a la terraza. Desde la terraza más amplia se abría un panorama digno de los dioses. El mar, como un lienzo de artista que cambia de tonalidad del azul profundo al turquesa, se fundía en el horizonte en una suave neblina. ¿Qué tal si nos quedamos aquí hoy?, pidió Lucía en tono suplicante. Nos quedamos, respondió Sofía y respiró hondo. Ahora se sentía en casa. Por la noche, las dos jóvenes felices contemplaban el atardecer, sentadas en la alta terraza con una taza de café. ¿Cuándo le vas a contar a tu marido lo de la herencia?, preguntó de repente Lucía, rompiendo la idílica quietud. Se lo contaré, claro, pero no ahora. Que trabaje tranquilo. No voy a distraerlo de sus negocios. Se va a quedar de piedra. Suspiró Sofía, una repostera heredera de una finca de lujo y una fortuna. No eres solo repostera, eres una artista culinaria y maestra de tu oficio. ¿Todavía no se ha hecho a la idea de mi profesión? No. Sofía no apartaba los ojos del paisaje marino. ¿Sabes? Hace tiempo que me di cuenta de que tu Mateo no soporta a la gente sencilla. Las mira con desprecio y por encima del hombro. No todo el mundo puede ser empresario. Alguien tiene que hacer los dulces, preparar la comida y construir las casas. Él mismo ha olvidado de dónde le cayó el negocio. Si tu padre estuviera vivo, no le habría dejado vender su empresa por unas minas de oro. Ay, no me digas, Lucía. Mi corazón no está en paz con este negocio del oro. Sofía se levantó de la silla de mimbre y comenzó a pasear nerviosamente. Y entonces Lucía dijo lo que solo una amiga fiel diría. Escucha, Sofía, sobre el dinero de tu tía no le digas nada a tu marido por ahora, si no también te lo quitará y lo meterá en sus minas. Que se quede por ahora en la cuenta de la tía. Cuando lo necesites, lo coges. Y si su negocio se hunde, al menos tu herencia os ayudará a abrir un nuevo negocio. Y yo me callo. Lástima que esta casa no se puede esconder. Es muy llamativa. Sofía rió y abrazó a su amiga, y en el fondo de su corazón se sintió mucho más ligera. Sofía se alegró de que al menos alguien se preocupara por ella. Gracias, mi querida. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué harías? ¿Darle todo el dinero a ese listillo y arrojar la finca a sus pies? ¿O venderla por orden suya? A Lucía claramente no le gustaba el marido de Sofía. Parecía que estaba enfadada con él. ¿Por qué hablas así?
Cuéntame de una vez qué pasó. Sofía percibió en las pupilas de su amiga una chispa hostil. Lucía frunció los labios música y giró el rostro. Era visible que luchaba contra el deseo de contarlo o de guardar el secreto. ¿Recuerdas cuando disteis una gran fiesta y me invitaste?, preguntó Lucía. Recuerdo, fue hace un año, confirmó Sofía. Música. Pues cuando llegué, tu marido no me dejó entrar. ¿Qué? Sofía se quedó en shock. Es mayor que música, es mayor que lágrimas. De agravio brillaron en los ojos de Lucía. Durante demasiado tiempo había guardado su dolor. Dijo que me fuera a mi casita y que no toleraría a una repostera más oliendo a mantequilla. Y me fui. Entonces fue por eso que no contestabas a mis llamadas y luego dijiste que te habías puesto enferma, que tomaste un medicamento y te dormiste. ¿Por qué no me lo contaste, tonta? Sofía, en un impulso de ternura, abrazó a su amiga que lloraba y le acarició la cabeza como a una niñita dolida. ¿Y qué habrías hecho? ¿Pelearte con él en medio de la fiesta, avergonzándote delante de sus amigos ricos? Además, ¿lo quieres tanto? No quería ser fuente de discordia. Ya veo. Sofía frunció el ceño. No voy a pelearme con él. Simplemente le pediré cuentas por ese episodio. Mateo ha cambiado. Se ha vuelto duro y codicioso. No ve nada a su alrededor más que el beneficio. Y a mí tampoco me ve. Las dos mujeres miraban la puesta de sol y lloraban. La felicidad se había transformado imperceptiblemente en tristeza. El corazón de Sofía presintió el peligro sin razón. No sabía que su marido estaba en ese momento con Carla, gastando música una fortuna en su amante. Y esa noche, cenando en un restaurante caro, él, hinchado de orgullo, le entregó a la belleza un largo estuche de terciopelo. ¿Qué es esto? Carla abrió la cajita con avidez y se quedó boquiabierta. ¡Qué maravilla, cariño! Gracias, eres el mejor hombre del mundo. Y pronto una gruesa pulsera de oro blanco, con grandes esmeraldas incrustadas, resplandecía en su muñeca, bajo la fría luz de la lámpara de cristal del restaurante. Las damas con vestidos caros que estaban en las mesas de alrededor estiraban el cuello para ver el lujoso regalo, y sus acompañantes lanzaban a Mateo miradas furiosas. Pero el propio Mateo estaba satisfecho consigo mismo como nunca. «Quiero que esta noche no acabe», murmuró Carla, mirando lánguidamente a los ojos de su animado acompañante, y le puso la mano sobre la suya. Bajo las miradas envidiosas de los invitados que competían entre sí con ropa y joyas, Carla y Mateo salieron del salón del restaurante y se fueron al hotel. Mateo rebosaba de orgullo por su deslumbrante acompañante. A la mañana siguiente, Mateo se despertó tarde. El sol ya había calentado la arena de la playa y cerca de la gran piscina no quedaban tumbonas libres. «Carlita, mi amor, tráeme un poco de agua». «Creo que ayer me pasé un poco». Mateo miró con expresión agria la mesita, donde había un par de botellas caras de champán vacías. Carla no respondió y no trajo agua. Mateo llamó más alto, pero solo el silencio le respondió. «¿Se ha ido a la playa sin mí?», suspiró, y fue a la cocina a abrir una botella de agua mineral. De repente, la cerradura de la puerta sonó, y por la habitación entró revoloteando una joven camarera de piso, que al ver al huésped se quedó pasmada. «Hola, pero usted todavía no ha hecho el check-out. ¿Por qué iba a hacerlo?» Mateo abrió la boca asombrado. «Mi habitación está reservada por 3 días más». La camarera abrió aún más sus ya grandes ojos, pero su acompañante dijo que los dos se iban por la mañana, y devolvió el dinero de la habitación. Balbuceó. «Música». «¿Cómo?» Mateo corrió hacia el armario. La ropa de Carla no estaba allí, ni tampoco su maleta. Sin entender nada, bajó en Albornoz a la recepción y encontró al gerente del hotel. «Música». «Sí, es correcto», confirmó mirando la pantalla del ordenador. «La habitación figura como disponible. Aunque espere, en este momento ya ha sido reservada, así que le ruego que haga el check-out en media hora». «¿Cómo? Estoy aquí de pie en Albornoz». «Deme otra habitación», gritaba Mateo, llamando la atención de los turistas. «Lo siento, pero en este momento todas las habitaciones están ocupadas», respondió secamente el gerente y se fue a ocuparse de sus propios asuntos. Y Mateo, bajo miradas curiosas, tuvo que volver a la habitación y hacer las maletas a toda prisa. Por más que llamaba a Carla, su número estaba fuera de cobertura música, y el desdichado amante tuvo que volver a casa antes de lo previsto. En casa, Mateo se encontró con 2 noticias, una buena y una mala. La buena era que ahora podría descansar en la hermosa finca de su esposa junto al mar. La mala lo pilló desprevenido. «¿Cómo que no hay oro en el terreno? ¿A dónde ha ido a parar?» «¿Qué estás diciendo?» Bramaba histérico cuando su asistente apareció tarde por la noche para darle un informe del viaje. «¿Estás seguro de que fuiste al lugar correcto? ¿No te confundiste de dirección?»
No me equivoqué, respondió cansado el asistente, sentándose en el sillón. Ya te advertí que primero había que verificar todo minuciosamente, pero en lugar de ayudarme, te quedaste mirando a esa tía buena y luego desapareciste con ella a la costa. Habla más bajo, la esposa puede oír, siseó Mateo. ¿Cómo ha pasado esto? Los documentos son falsos, y las fotos presentadas no se corresponden con la realidad, dijo el asistente con voz ronca. Te han timado, jefe, y de forma muy profesional. De todo el equipo en la vieja mina abandonada, encontré una vagoneta rota y un pico oxidado. Nos han robado. Eran música estafadores. ¿Cómo es posible? Gritó Mateo. Y con sus gritos acudió Sofía, asustada por la terrible noticia. Pero me mostraron un trozo de oro y un certificado. Estoy arruinado, arruinado. Mateo, empujando a la aturdida Sofía, corrió a llamar al señor Morales, el ex dueño de las minas de oro. Pero, como en el caso de Carla, el número del estafador estaba fuera de cobertura. El certificado no es verdadero. Y el trozo de metal que te dieron no es oro, sino pirita de hierro, también llamado oro de los tontos. Así que enhorabuena, jefe. Has sido un pardillo. ¿Has destruido un negocio familiar tan bueno? Cállate, berreó Mateo rojo y escupiendo saliva. Te voy a despedir ahora mismo. El asistente de Mateo sonrió amargamente. Yo mismo me voy a un lugar mejor que trabajar con un idiota como tú. Y a ti, Sofía, te ofrezco mi solidaridad. Solo un tonto como tu marido podría arruinar así el negocio de tu padre. Ten cuidado y vive con tu propia cabeza. Lárgate de aquí. Mateo temblaba de rabia, listo para abalanzarse sobre su propio asistente. Este salió dando un fuerte portazo. ¿Estamos realmente arruinados? Sofía no podía creer que el lucrativo negocio de su padre se hubiera desvanecido en el aire. Deja de molestarme, no estoy para esto. Mateo apartó a su esposa, que estaba sentada en silencio, con las manos apretadas contra el pecho. Toda la noche estuvieron sin hablar. Sofía intentaba acercarse a su marido, pero él solo refunfuñaba y vaciaba una botella tras otra, releyendo una y otra vez el mensaje de Carla, que ella había enviado una hora después de la salida del asistente. Ese mensaje hundió a Mateo. ¿Qué tal te está pareciendo mi pequeña venganza, Mateito? Es agradable ser abandonado y engañado por quien confiabas. Es una lección para ti. No maltrates a las mujeres, sale más caro. No me busques. Ya he salido del país hace tiempo. Y recuerda, no es oro todo lo que reluce. Por cierto, tu pulsera era de pésima calidad. Las he visto mejores. Deja de beber. Sofía entró en la habitación. Me duele que las cosas hayan acabado así. Pero la vida continúa. Quería contarle sobre el dinero que su tía le había dejado, pero no tuvo tiempo, pues su marido no la dejó terminar. Simplemente vertió sobre ella todo el odio y la rabia acumulados en su corazón, culpándola de todos los males. «¡Vete de aquí! ¡Vete a la cocina! Es ahí donde perteneces. No entiendes de negocios. Así que al menos cállate». Además de haber vendido el negocio estafadores, también pedí una fortuna prestada a usureros. «Sabes que la casa está a mi nombre y la usé como garantía del préstamo. Pronto vendrán a quitárnosla, porque no tengo cómo pagar». A Sofía le temblaron las piernas al oír esto. Se apoyó en la pared para no caer. «¿Cómo que van a quitar la casa? Yo crecí aquí». «¿Cómo pudiste usarla así?» «Está mi nombre desde la herencia. Tú misma firmaste los papeles». Mateo soltó una risa maliciosa. «No debiste confiar tanto». «¿Qué?», exclamó Sofía, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso mismo». Mateo, tambaleándose, se levantó y quiso abalanzarse sobre su esposa, pero de repente su rostro se iluminó y comenzó a bailar de alegría, dejando a Sofía aún más perpleja. «Mateo, me estás asustando. ¿Qué te pasa?» Sofía abrió los ojos como platos ante el comportamiento insólito de su marido, que parecía haber perdido completamente la cabeza. «Ya sé cómo voy a pagar las deudas», gritó y se hundió en el sillón. «¿Cómo?» Sofía se sintió aliviada de que su marido finalmente se hubiera calmado. «Venderé la finca de tu tía. A juzgar por las fotos, vale una fortuna. Compradores para ella aparecerán rápido. Lo importante es no venderla barata». Mateo se quedó pensativo, haciendo cálculos mentales, y luego, chasqueando los dedos, dijo feliz: «Escucha, creo que después de pagar las deudas, aún sobrará para un pequeño negocio». Genial, ¿no? La sonrisa desapareció del rostro de Sofía. No quería vender su sueño y el recuerdo de su tía Carmen. «No, Mateo. No voy a vender la casa junto al mar y no me lo pidas», dijo con firmeza. Mateo, sintiendo que su llave a la libertad financiera se le escapaba de las manos, entró en cólera. «¿Cómo te atreves a negármelo? Eres mi esposa. Debes ayudarme. ¿Y no quieres vender una simple finca?» «No, no quiero», respondió Sofía, dolida, feliz por no haberle contado sobre la cuenta bancaria secreta, que aún no había transferido a su nombre.
¿Ya me quitaste la casa donde crecí? ¿Quieres apoderarte también de mi herencia? No va a pasar, querido. Apáñatelas tú solo, y la repostera se va a la cocina. Al fin y al cabo es ahí donde pertenezco. Y con estas palabras, Sofía salió tranquilamente, pues no tenía ninguna gana de estar cerca de Mateo, enfurecido por la negativa. Al oír tales palabras de su otrora dócil esposa, Mateo rápidamente aclaró su cabeza y decidió actuar de otra manera. Se dio cuenta de que con amenazas y gritos no forzaría a su esposa a entregar la finca, y por ello necesitaba encontrar una forma más astuta de obligarla a vender su herencia. A la mañana siguiente, Mateo se comportó como si no hubiera ocurrido esa desagradable conversación sobre la venta de la finca y las enormes deudas. Sofía también guardó silencio. Te voy a ganar de todas formas. Música gallina tonta, pensaba él con rabia. En los días siguientes, tramaba un plan para apoderarse de la herencia de su esposa y luego divorciarse de ella. Mateo todavía esperaba que Carla lo perdonara y volviera. El plan era refinado y cruel y se resumía en una cosa: vender la finca junto al mar por el bien común, mucho antes del divorcio y una posible fuga al extranjero. Y las deudas, Mateo quería dejárselas a su esposa desprevenida para que las resolviera. Sin embargo, por mucho que uno planee, el destino tiene otros planes. Y pocos días antes de que Mateo pretendiera poner su plan en práctica, fue derribado por una grave amigdalitis repentina. Y allí estaba él, el triunfador impotente y malhumorado, con un gotero en el brazo, en una habitación privada del hospital municipal. Sofía, fiel a su naturaleza, iba a verlo todos los días. Le llevaba a Mateo caldo de pollo, purés y zumos naturales, pues el marido malacostumbrado a la comida refinada se negaba rotundamente a comer la comida del hospital. Pero, a pesar de todo el bien que Sofía le hacía, él esperaba mejorar para continuar con su juego. 5 días después, el médico responsable entró en la habitación de Mateo. Bueno, Mateo, en 3 días planeo darle el alta. ¿Tiene alguna queja sobre cómo se encuentra?, preguntó animado el doctor. Mateo se dio cuenta de que el tiempo para ejecutar su malvado plan se estaba acabando, y por ello, torciendo el rostro como si sintiera dolor, dijo: «Creo que siento una punzada en el lado izquierdo y la cabeza me da vueltas. ¿Puede aplazar un poco el alta?». El médico frunció el ceño y volvió a examinar a Mateo. Luego dijo pensativo: «Extraño. Todos sus indicadores son excelentes, y una tensión como la suya daría envidia a cualquier astronauta». «De acuerdo. Pediré un examen adicional y aplazaré el alta». «Gracias, doctor». Mateo se sintió satisfecho con esta pequeña victoria, aunque construida sobre una mentira, casi como el resto de su vida. Mientras tanto, Sofía corría a ver a su marido después de que él le hubiera comunicado que su estado había empeorado. Olvidando los tuppers del almuerzo en el camino, entró corriendo por otra ala del hospital, comprando comida en la cafetería local por el camino. Empujando las puertas, entró ruidosamente en la habitación con un grito: «¡Cariño, estoy aquí! ¡Música! ¡Ya he llegado!». Solo entonces se dio cuenta de que había entrado en la habitación equivocada. Sofía miró a su alrededor. La ventana estaba abierta, y cerca de ella, inmóvil en el suelo, había una ancianita delgada que respiraba con dificultad. Estaba mal, y la anciana no podía pedir ayuda. «Abuela, ¿se encuentra bien?». Sofía soltó las bolsas y corrió hacia la ancianita. Ahora mismo la ayudó. Sofía levantó con facilidad el cuerpecito seco de la señora y la colocó cuidadosamente en la cama. «¡Un médico! ¡Un médico! Esta persona está mal». «¿Dónde está el maldito botón, abuela? Agárrese fuerte». Sofía buscaba frenéticamente la pared con la mano y, encontrando el botón de emergencia, lo apretó con todas sus fuerzas. «Agua», pidió la ancianita con los labios secos, apenas audible. Y apenas Sofía tuvo tiempo de darle agua, una enfermera y el mismo médico que trataba al marido de Sofía entraron corriendo en la habitación. «Apártate», le ordenó a Sofía. Sofía se apartó y observó con angustia cómo los médicos reanimaban a la ancianita. «Aquí hay alguien que realmente está mal, no ese simulador de la habitación 10», dijo el médico a la enfermera mientras le ponía una inyección a la ancianita. «Desde luego», asintió ella. «Deberías ver cómo trata a las auxiliares, como si fueran sus esclavas. Se ha instalado en una habitación privada y cree que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía». Sofía, al oírlos, se dio cuenta de que estaban hablando de su marido. ¿Por qué lo llamaron simulador? Y si era así, ¿para qué lo necesitaba Mateo?, pensó. De sus pensamientos la sacó la voz de la enfermera. «Doña Isabel quiere hablar contigo. Llegaste justo a tiempo». Esto la salvó. Segundo ataque en una semana. Es una mujer solitaria. Nadie la visita. Dicen que su marido murió alcanzado por un rayo hace 20 años y no tuvieron hijos. Recientemente perdió a su único sobrino. Eso acabó con ella. Qué pena. Es una persona tan buena.
Los médicos se fueron, y Sofía se acercó despacito a la cama donde la ancianita estaba sentada, apoyada en la almohada. ¿Cómo te llamas, hijita?, preguntó con una sonrisa amable. El corazón de Sofía dio un vuelco. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. Y el corazón de la joven mujer de repente se llenó de calidez y sintió ganas de llorar. «Soy Sofía, me equivoqué de habitación», respondió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «Música, iba a ver a mi marido, el de la habitación 10, de quien hablaba el doctor, el simulador». La ancianita entornó los ojos pícaramente. Estaba claro que había mejorado bastante, y por eso sus ojos brillaban con chispas animadas. «Yo me llamo Isabel, pero para ti, mi querida Salvadora, puedes llamarme tía Isabel». «De acuerdo, tía Isabel». Sofía se sentó al lado de su nueva conocida y le cogió la mano. «¿Puedo visitarla? ¿Quiere un caldo casero?» «Lo haré y se lo traeré por la noche, pero por la noche será tarde, y a esa hora las visitas ya habrán terminado». Doña Isabel abrió sus ojos de color azulón, sorprendida, y la expresión de su carita delgada se volvió tan infantil que el corazón de Sofía se encogió. Ante ella había una persona profundamente solitaria que se había sorprendido por algo tan simple. «Quiero». Sofía dio una palmada y, forzándose a estar animada para no llorar de pena, dijo: «Entonces aguante ahí, y por la noche espere una cena casera, y mañana vendré con algo muy rico para usted. ¿Come de todo o tiene preferencias?» «Ahora solo tengo la comida de la cafetería, que no es buena para usted». La ancianita abrió la boca de asombro y dijo con la voz embargada de emoción: «Como de todo, excelente», exclamó Sofía. Abrazó suavemente a doña Isabel y salió corriendo de la habitación, cogiendo la bolsa con la comida fría. Y la ancianita se quedó sentada en la cama, desconcertada y algo encantada, sin entender lo que acababa de pasar. No creía que una completa desconocida pudiera simplemente así preocuparse por ella. Y las lágrimas, por sí solas, comenzaron a correr por sus finas arruguitas, goteando sobre la manta del hospital. Mateo esperaba a su esposa con impaciencia, y ya estaba empezando a irritarse mientras su estómago rugía de hambre. «¿Dónde te has metido? No he comido nada desde el almuerzo. Me he perdido la cena». «¡Música!», le gritó a Sofía en lugar de saludarla. Hoy servían pescado al vapor con pisto de verduras. «Fui a comprobarlo con las enfermeras», respondió Sofía, desempacando apresuradamente los tuppers con la comida de la cafetería del hospital. Mateo se abalanzó sobre la comida, masticando ruidosamente y esparciendo migas. «Esto es otra cosa, muy diferente de lo que sirven aquí», decía con la boca llena. «La próxima vez trae una taza de café también». «Está bien, me han dejado quedarme una semana más. Por lo visto, mi estado es grave, así que cuida mejor de tu marido. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Sofía, apenas conteniendo la risa, pues se dio cuenta de que Mateo, que estaba más sano que ella, simplemente estaba exagerando todo para mostrar su importancia. Después de una abundante cena de la cafetería, Mateo se fue a dormir, arrancándole a su esposa la promesa de traer un termo con café recién hecho. Despidiéndose a toda prisa, Sofía corrió a casa, pensando en el camino recetas de sopas sabrosas y saludables. Y ya 3 horas después, doña Isabel, cerrando los ojos de placer, comía una sopa cremosa con albondiguillas, hecha con tanto amor por Sofía. Al día siguiente, Sofía, después de visitar rápidamente a su marido eternamente insatisfecho, cuya arrogancia los médicos y pacientes ya soportaban con dificultad, fue a la habitación de doña Isabel. Esta ya le esperaba, y le dedicó una enorme sonrisa al ver a Sofía. «¿Cómo va su salud, tía Isabel?», preguntó Sofía afectuosamente y abrazó a la paciente. La ancianita se estremeció al oír estas palabras y respondió: «Feliz». «Bien, hijita. Gracias a ti han aparecido fuerzas para vivir y tu sopa hace milagros. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan delicioso. Es una obra de arte lo que haces, mi querida». «Soy repostera», respondió Sofía. «Trabajo en una pastelería fina cerca de aquí». «¿Y por qué te pones tan roja? ¿Te da vergüenza?» «Es que mi marido dice que lo avergüenzo por trabajar haciendo dulces y salados. Él es empresario». «Música. Bah, como si fuera ministro», exclamó doña Isabel apretando los puñitos. «Es maravilloso cuando una persona ama su trabajo. Estás en el lugar correcto y no hagas caso a nadie. Deberías tener tu propio negocio. Solo con esta sopa de albondiguillas tendrías éxito. ¿Me has traído comida otra vez?» Sofía sintió alegremente con la cabeza y doña Isabel aplaudió. «Vamos a charlar un rato», propuso la ancianita. Y Sofía, aunque no tenía hambre, no tuvo el valor de negarse, comiendo un poquito junto a su nueva amiga. Rieron mucho, hablaron contando sus vidas, lloraron, lamentándose la una por la otra, luego rieron de nuevo. En resumen, se comportaron como si se conocieran desde hace 100 años.
El horario de visitas ha terminado, dijo la misma enfermera que le había contado a Sofía sobre la difícil vida de la ancianita, apareciendo en la puerta. Solo 5 minutitos más, hija mía, pidió doña Isabel con una vocecita infantil y lastimera. Está bien, sonrió la enfermera y cerró la puerta. Así se quedaron sentadas 1 hora entera más. Al salir, Sofía prometió que se volverían a ver sin falta, y la ancianita pareció florecer, como si hubiera reencontrado un sentido para la vida. Esa noche, Sofía durmió como un bebé, feliz por haber encontrado un alma afín. Y doña Isabel, a diferencia de su joven amiga, a quien ya había incluido en su lista de nietas, no podía pegar ojo. Daba vueltas en su cabeza a las frases sueltas de Sofía, que mostraban que su vida con Mateo era infeliz y unilateral. La mujer sabia entendía que el marido no amaba a Sofía, sino que simplemente la usaba para facilitar su propia vida. Y Sofía no se daba cuenta de eso. Solo de madrugada, cuando el día comenzaba a despuntar por la ventana, doña Isabel consiguió dormir, tomando la firme decisión de hablar con el marido de su amiga para, de alguna forma, explicarle que en sus manos tenía un verdadero tesoro. Mateo tampoco dormía, buscando formas de presionar a su esposa para que vendiera la finca pronto. Y entonces le vino a la mente un nombre que hizo que Mateo se estremeciera y arrugara la nariz. La persona que recordó se llamaba Marco, apodado el Chacal. Era un viejo conocido de negocios turbios al principio de la complicada carrera de Mateo. Nadie sabía que los dos amigos habían acumulado su primer capital de forma deshonesta. Chacal, ¿me reconoces? Mateo marcó inmediatamente el número de su viejo conocido. ¿Cuánto tiempo, Mateo? Una voz tan coñazo como la tuya no se olvida. Soltó una carcajada ronca el Chacal. Soy Marco. ¿Por qué llamas? Directo al grano, Marco. Hay forma de ganar dinero, respondió Mateo, y le explicó cómo encontrarlo. Después de una corta conversación, Mateo colgó el teléfono y respiró aliviado. Ahora ya no había vuelta atrás, pues el Chacal había entrado en escena, y ese tipo no perdonaba una. Después del almuerzo, doña Isabel, bajo los aplausos de las enfermeras, apoyada en su bastón, fue a la habitación del marido de Sofía, pero apenas puso la mano en el pomo, oyó voces masculinas y se detuvo, sin decidirse a entrar. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Mi tonta de esposa no puede sospechar nada. Doña Isabel se quedó petrificada ante la puerta. Se dio cuenta de que la voz estridente y ligeramente gangosa pertenecía al marido de Sofía. ¿Pero quién es el segundo? Vale, lo pillo. ¿Música? Respondió sarcásticamente una segunda voz, ronca y grosera. Voy a asustar a tu parienta, decirle que tiene que pagar las deudas del marido, y para mayor convencimiento, le dejaré unos moratones. Haz lo que quieras, con tal de que venda la finca, y después me divorcio de ella inmediatamente. Estoy harto de Sofía. Me molesta más que una digestión pesada, respondió impaciente Mateo. Y tú, Chacalito, no olvides que tu parte es una 10ª parte del valor de la venta. No lo olvido, ni lo sueñes, sonrió el segundo. Esta misma noche le aprieto el cuello a la pescadita. Espera mis buenas noticias en 2 horas, amiguete. Doña Isabel, sacando fuerzas de flaqueza, se apartó de la puerta como si se hubiera quemado, casi derribando a un auxiliar. Y en ese momento, el Chacal salió de la habitación. Era un hombre de aspecto aterrador, alto y calvo, con una mirada dura y una mandíbula pesada, que parecía un matón de los años 90. Él, con paso elástico, balanceando las llaves en la mano, se dirigió rápidamente hacia la salida de la planta, escupiendo con fuerza en una papelera por el camino. ¡Dios mío, qué horror! Tengo que avisar a Sofía con urgencia, pensó frenéticamente la ancianita y dio pasitos cortos y rápidos hacia su habitación, olvidando el bastón apoyado en la pared. La llamada de doña Isabel sorprendió a Sofía. Le pedía entre lágrimas que fuera a verla, y cuanto antes, mejor. Pidiéndole a Lucía que la sustituyera, Sofía corrió al hospital. Cuando entró en la habitación de la ancianita, ésta le preguntó, ¿no te han seguido? ¿Cómo? Rió Sofía. Que si no te seguía nadie, exclamó doña Isabel, y en un instante cerró la puerta tras ella, pidiéndole con gestos que hablara más bajo. Sofía se asustó seriamente, música pensando para sí misma que la ancianita había perdido el juicio. Pero cómo se arrepintió después, cuando supo la verdad sobre su marido. ¿Cómo puede mandar a un matón a por mí, para luego desplumarme y divorciarse acto seguido? La rabia desbordaba a Sofía. Tranquila, querida. Doña Isabel intentaba calmarla. Ya lo he pensado todo y tengo un plan. Tengo algunos buenos conocidos. Ellos ayudarán. ¿Vamos a engañar a tu marido? Todavía no sabes muchas cosas sobre mí, mi niña. No he andado con la abuela adecuada. Y para empezar, toma las llaves de mi piso. No vayas a casa. Y no le digas a tu marido dónde estás viviendo. Sofía se quedó en silencio y miró asombrada a la ancianita.
Esta se puso de pie con un aire de total determinación. Cuando la ancianita le contó su plan, Sofía sonrió. «Vaya, tía Isabel, menuda es usted». «Pues sí que lo soy». Con las manos en las caderas y riendo, la ancianita respondió. Era visible que la situación la había revitalizado y le había dado fuerzas. Ese día y el siguiente, Sofía no fue a visitar a su marido y no atendió sus llamadas. Ella, como había acordado con doña Isabel, se presentó ante Mateo con cara triste, y a sus quejas dijo directamente: «Mateo, no quiero que te enfades conmigo y me consideres egoísta. He vendido la finca a una fundación y el dinero ya está en mi cuenta. Si supieras cómo no quería hacerlo, pero es todo por ti, mi querido». Y Sofía, para mayor convencimiento, derramó una lágrima. La sonrisa depredadora de un vencedor que se extendió por el rostro de Mateo casi hizo que el periódico se le cayera de las manos. Sus ojos brillaron de codicia. ¿Cómo se parece a un depredador? ¿Cómo no vi el tipo de persona que estuvo a mi lado todos estos años? Sofía se estremeció con este pensamiento y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Qué bien!», ronroneó él. «Eres una buena persona, Sofía. Eres una amiga de verdad, pero no te ofendas. Está bien, no es tu culpa, es mía. Hoy mismo voy a pedir el divorcio. Ya no te quiero. Solo no montes un escándalo. Al fin y al cabo, estamos en un hospital». Mateo apenas escondía su alegría detrás de una máscara de arrepentimiento que no existía en realidad. Sofía recordó las palabras de la tía Isabel. Le había advertido que sería así. «¡Qué mujer más lista! ¡Qué suerte tuve de encontrarla!», pensó aliviada. Y a su marido le dijo: «No voy a montar un escándalo. Hasta la vista en el juzgado, querido». «¿Y ya está?», exclamó Mateo. «¿Ni siquiera vas a llorar y suplicarme que no te deje?». «No», respondió ella escuetamente y salió de la habitación casi como una mujer libre, dejando a Mateo parado con la boca abierta. Algún tiempo después, en el juzgado, el abogado contratado por doña Isabel para Sofía, que resultó ser el presidente de un pequeño fondo de inversión, refutó las palabras de Mateo de que su esposa había vendido su herencia. Los gritos del exmarido, enfurecido por haber sido engañado, solo alegraron a Sofía, aliviando al menos un poco la amargura de la ofensa. En realidad, doña Isabel había ayudado a Sofía a simular la venta de la finca para que Mateo creyera que había ganado. Y el falso triunfador salió de la sala del tribunal con las manos vacías, debiendo no solo a los usureros, sino también al chacal, que amistosamente le había puesto el contador en marcha. Sofía no le quitó a Mateo la casa donde había crecido, que él había transferido a su nombre durante la herencia y luego usado como garantía de las deudas. El pasado, pasado estaba. Ahora tenía de vuelta su apellido de soltera y comenzaba una nueva vida sin su marido, pero en la hermosa finca junto al mar y con una gran suma en la cuenta de su tía. Cuando Sofía entró en la casa sobre la colina y miró el azul infinito del mar desde su porche, se dio cuenta de que había encontrado su lugar, y la tensión de los últimos años se desvaneció de sus hombros. Sofía se sentó en el sillón y miró las olas con placer. Estaba feliz por no haber vendido su herencia y por haberse librado tan fácilmente de su marido mentiroso, preservando su propia dignidad. ¿Todavía quieres que viva aquí, nietecita? Doña Isabel se acercó, sin hacer ruido, y abrazó a su nieta adoptiva por los hombros. «Muchísimo, abuela», respondió Sofía en voz baja y sonrió. «Estoy tan feliz, mi querida», susurró la ancianita entre lágrimas. «Soñé tanto con una nieta, ¿y qué he hecho para merecer esta felicidad?» «Tu buen corazón, abuela», respondió Sofía. «Déjame ponerte una manta, está refrescando. Ponte cómoda en el sillón. Y ahora mismo te traigo un té calentito con pastas». «¿Con relleno de queso?», preguntó doña Isabel, radiante como una niña. «Sí, con tus favoritas». La ancianita esbozó una sonrisa de oreja a oreja y se quedó en el porche escuchando el canto de las gaviotas y el rumor de las olas. Había decidido firmemente ser un apoyo para Sofía y velar rigurosamente para que nunca más ninguna persona calculadora se atreviera a perturbar la paz de su nieta y la casa junto al mar. Y en cuanto a Mateo, apenas tuvo tiempo de celebrar su nueva vida de soltero cuando los numerosos acreedores le recordaron las deudas. Abandonándolo todo, el malogrado empresario se fue al extranjero, con la esperanza de encontrar a Carla por allí, quien no lo necesitaba para nada. Y Sofía, animada por las palabras de doña Isabel sobre su talento en la cocina y alentada por la herencia de su tía Carmen, decidió dar un nuevo rumbo a su vida. Dejó la pastelería y abrió una pequeña cafetería justo en la orilla, no muy lejos de su casa en la colina. El nombre de la cafetería era simple: A Orillas del Mar. Allí podía crear a su antojo, sirviendo platos salados, dulces artesanales y los cafés más deliciosos de la región. Un año de vida junto al mar pasó desapercibido para Sofía. Su cafetería prosperaba y el rumor de las olas por la mañana y el canto de las gaviotas eternamente hambrientas
sustituyeron el ruido de la capital y las sonrisas falsas de su marido. Sofía respiraba hondo, convirtiéndose en dueña de su destino, y se sentía feliz, aunque a veces se ponía un poco triste al sentirse sola, especialmente en esos momentos en que las parejas venían a la cafetería y se divertían juntas. Ya es hora de que pienses en casarte de nuevo. Se acercó a Sofía, que observaba con tristeza a una de esas familias ruidosas, doña Isabel. Si no te acostumbrarás a estar sola, y esa es una mala costumbre, que lo sepas. Yo estaría encantada de casarme, pero ¿con quién? No veo ningún pretendiente en el horizonte, suspiró Sofía. Y uno segundo como Mateo, ni regalado. Desde luego, asintió doña Isabel. Bueno, si aparece uno que no sea así, te aviso. Combinado, río, Sofía. Adoraba las ocurrencias afiladas de doña Isabel. Por la noche, en pleno apogeo del movimiento de la cafetería, cuando Sofía y su ayudante no tenían ni un minuto libre, entró en el local un hombre alto de unos 40 años, con el rostro bronceado y curtido por el viento, y ojos azules como el mar. Sofía, con su ojo entrenado, pronto se dio cuenta de que ante ella no había un turista cualquiera, sino un verdadero marinero. No parecía rico, pero se comportaba con dignidad. Su mirada directa decía que este hombre no hacía promesas en vano. Al mirarlo, Sofía de repente recordó al capitán de una vieja película romántica. El hombre se acercó a la barra y miró atentamente a Sofía, lo que hizo que ella se sonrojara inesperadamente. «Póngame por favor el café más fuerte que tenga», pidió el hombre con una voz tan agradable y aterciopelada que un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¿Quiere quedarse despierto toda la noche, capitán?» Decidió bromear. «¿Cómo sabe que soy capitán?» El hombre se sorprendió. «Solo lo he adivinado», sonrió Sofía, y sus mejillas se sonrojaron aún más. «Tiene razón. Tengo un pequeño barco y soy su capitán. Está atracado en la cala de al lado, pero ha ocurrido algo desagradable. He perdido el ancla». «¿Cómo que la ha perdido?» Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por el asombro, y el hombre sonrió. «Por la mañana hubo una tormenta, y el ancla principal se perdió, y ahora necesito reemplazarla. Me estoy rompiendo la cabeza». «¿Dónde encontrar una buena ancla?» «Hoy en día no se encuentra así como así. Mi yate, aunque no es nuevo, fue hecho con esmero por viejos artesanos», suspiró el capitán. «¿Se puede decir que es mi única compañera en la vida?» Sofía de repente sintió una extraña atracción por este hombre sencillo y aparentemente tosco, el opuesto completo de su exmarido intrigante. Quiso ayudarlo. «Aquí tiene su café y una empanada de atún llamada Mar, por cuenta de la casa. Yo misma creé la receta. A muchos les gusta. Pruébela». El atún todavía estaba nadando por la mañana. El hombre le dio un mordisco a la empanada jugosa y aromática y cerró los ojos de placer. «Es usted una maestra. ¡Qué delicia! Quien la tenga por esposa tiene suerte». Sofía desvió la mirada. «Tuve uno, pero estoy divorciada», respondió en voz baja, y luego añadió para cambiar de tema. «Aquí hay muchos pescadores. Ellos le ayudarán a encontrar un ancla». El capitán dejó de masticar y miró directamente a Sofía. «Sinceramente, no solo estoy buscando un ancla, sino también un lugar donde esperar la reparación. ¿No conoce a alguien que pudiera acogerme?» Sofía se quedó sin palabras, y doña Isabel, que había oído toda la conversación y observaba desde lejos, discretamente, le hizo un guiño, lo que significaba una cosa. Ahora ella iba a intervenir en la conversación. «Mi querido capitán, ¿cómo se llama? Si me permite preguntar», se manifestó la ancianita. «Me llamo tía Isabel y mi nieta es Sofía». «Y yo soy Diego. Encantado de conocerlas». Y Diego besó la mano de Sofía. Este gesto no pasó desapercibido a la atenta mirada de la ancianita, así como el hecho de que Sofía estaba completamente roja y en silencio, lo que significaba que estaba abochornada. «Diego, nosotros tenemos un ancla», dijo doña Isabel, lanzando una mirada astuta al capitán. «Antes servía para una pequeña barcaza. Creo que le servirá. Y encontraremos un rinconcito para usted en la habitación de invitados en el patio de nuestra casa». «¿De verdad?» Los ojos de Diego se volvieron hacia doña Isabel con una mirada de admiración. «Abuela, ¿pero tenemos un ancla?» «¿Dónde?», se sorprendió Sofía. «La tenemos, detrás del granero. Lleva allí un buen tiempo. Pepe el jardinero casi la manda a la chatarra, pero no le dejé. Parece que el corazón presentía que sería útil. ¿Cuánto quiere por ella?», preguntó Diego. «No hace falta dinero», la ancianita hizo un gesto con la mano. «A cambio, arregle el tejado de la habitación de invitados, que nuestro Pepe el jardinero siempre quiere subir, pero los años ya no son los mismos». «¿Trato hecho?» «¡Trato hecho!», respondió Diego, y tranquilamente continuó comiendo la empanada, espiando discretamente a Sofía. 2 semanas después, el tejado estaba reparado, y el ancla estaba en su lugar. Incluso el granero, que desde hacía mucho necesitaba cuidados, fue puesto en orden por las laboriosas manos de Diego.
A Sofía le gustaba ver cómo trabajaba concentrado, colocando hábilmente nuevas estanterías en las paredes de la despensa, o cambiando las tablas podridas de las paredes del granero. Y por las noches tomaban té juntos, sentados a la orilla del mar, escuchando las olas, viendo la puesta de sol. En esos momentos hablaban de sus vidas, compartiendo el dolor que ambos habían vivido. La última noche, antes de partir, Diego fue a la cafetería de Sofía. He terminado todo y me voy mañana por la mañana. Sofía se quedó parada y el corazón se le encogió en el pecho y se quedó quieto. Me gustaría quedarme para que me enseñes a hacer este café tan fuerte, titubeó Diego. He soñado con encontrar un lugar donde encontraría paz y felicidad, para echar mi ancla para siempre, ¿entiendes? ¿Y has encontrado ese lugar? Sí, entonces quédate. Y después se quedaron en silencio, pues se entendieron sin palabras. Diego tomó la cafetera de las manos cansadas de Sofía y fue a hacer el café, tan fuerte como sus sentimientos por ella. Esa noche estaban sentados juntos una vez más después del cierre de la cafetería y escuchaban las olas romper en la playa. Entendían que su acercamiento no había sido planeado. Simplemente sus corazones de repente comenzaron a latir al mismo ritmo, y sus almas se reconocieron como parientes, pues los que un día sobrevivieron a una gran tormenta siempre buscan un puerto seguro. Y ese puerto lo habían encontrado justo en medio de una pequeña cafetería a orillas del mar.